asistentes al Congreso Internacional de Ingeniería, Tecnología e Innovación. Mi nombre es Lady Catalina Acosta Agudelo, hago parte de AMIC y hoy vamos entonces a hablar un poco del mejoramiento de la eficiencia y confiabilidad de la asignación de tratamientos de la empresa Alivium SAS mediante la automatización y el desarrollo de un sistema de datos. Para ponerlos un poco en contexto, les cuento que Alivium entonces es una empresa de bienestar integrativo y funcional en el alivio del dolor. Está formado por médicos especialistas en el alivio de condiciones dolorosas agudas y crónicas, y esto lo realiza por medio de estrategias terapéuticas con una alta evidencia científica, pero también con atención convencional y no convencional. Está enfocado entonces en la mejora de una manera integral de la calidad de vida de sus pacientes, y es para ellos súper importante todo el tema entonces de trabajo de alivio del dolor. Y por esto, en la búsqueda entonces de constante de esa atención y esa solución integral, se plantea una innovación de proceso desde la implementación de un sistema de software de gestión de datos que facilite entonces la optimización de los tratamientos médicos, el crecimiento económico desde la diversificación, modernización tecnológica y la innovación en el sector de la salud. Esta innovación entonces se da desde la incorporación de algoritmos de aprendizaje automatizado y análisis de datos avanzados, que faciliten. La idea de esta automatización es facilitar la toma de decisiones y el análisis de datos para poder facilitar entonces la asignación de tratamientos de una forma precisa y personalizada a los pacientes. Esta investigación se desarrolló desde un objetivo principal que se define como la implementación de una innovación de proceso mediante el desarrollo de un sistema de software y gestión de datos que optimice la asignación de tratamientos médicos en la empresa Alivium SAS, reduciendo entonces esos costos asociados a tratamientos innecesarios y mejorando la eficiencia de atención a pacientes. Dentro de los objetivos específicos que se plantean, nos planteamos 4 objetivos específicos. El primero tiene que ver con toda esa identificación de los diferentes factores que se requieren para poder hacer esa integralidad del paciente, entonces esos factores culturales, sociales, familiares y laborales que puedan llevar entonces a esos efectos adversos en la asignación de tratamientos desde Alivium, el desarrollo de un software de análisis de datos que procese y relacione esas variables identificadas para predecir con eficacia potencial los tratamientos e integrar el sistema de software con los sistemas de información de la IPS, validar el modelo predictivo utilizando esos datos históricos e implementar un protocolo de asignación de tratamientos basado entonces en esas predicciones del sistema. Esos 4 objetivos los vamos a ir en adelante, más adelante, como desglosando de acuerdo a esos resultados que se han obtenido desde el análisis de cada objetivo para poder entenderlo de una forma más clara. La metodología que utilizamos para el desarrollo de esta investigación, inicialmente se hizo una revisión entonces sistémica de la literatura. Se usa la base de datos United States Patent and Trademark Office para las patentes, y en Google Scholar para los artículos científicos. La búsqueda de las patentes se hizo desde el año 2018 al año 2023. La ecuación que se utilizó para la búsqueda, se utilizaron entonces aspectos como Information and Technology in Healthcare, y después de hacer este análisis de esos artículos científicos, identificamos entonces que los autores han destacado varios componentes esenciales que deben considerarse al construir sistemas de datos y soluciones de ML en el ámbito de la atención médica. Se hizo también una vigilancia tecnológica para un levantamiento de requerimientos, selección de tecnologías y diseños preliminares del software de apoyo a la innovación de procesos. Luego se hizo una validación por expertos, se realizó un proceso de entrevistas a los pacientes por medio de un cuestionario con el modelo de Brief Paint Inventory, y con este formulario se realizaron entonces 1.778 evaluaciones a pacientes.
Se hizo también uso de técnicas de aumento de datos desde algoritmos de inteligencia artificial y desde GANs y BAE. Se utilizaron también métodos tradicionales como interpolar lineal, generación de ruido gaussiano controlado y método final basado en algoritmo fijo. Cuando entramos ya al análisis de resultados, como se los había dicho en la etapa inicial, la idea es ir entendiendo cada uno de esos objetivos y ver cómo lo que se ha logrado y el cumplimiento de ellos en esta investigación. El objetivo 1 entonces está definido por la identificación de esos factores culturales, sociales, familiares y laborales. Se realizaron entonces entrevistas y encuestas, análisis cualitativo con la finalidad de identificar esos factores relevantes y de poder entender si los que ya se tenían identificados previamente si eran los que se requerían. Y después de 6 meses se identificaron también factores clínicos y no clínicos, y dentro de los aspectos que se identificaron hay aspectos laborales, psicológicos, familiares, clínicos y legales. Se hizo una revisión también literaria que permitió también, se realizó también una identificación de expertos en el campo de los factores no clínicos, y luego de eso entonces, como lo veíamos, se hizo la aplicación del cuestionario del Breath Plan Inventory, que nos ayudó entonces a esa recolección de datos con esos pacientes antes mencionados. El cumplimiento de este objetivo frente al objetivo general se determina como cumplido al 100%. El objetivo número 2, que tiene que ver con el desarrollo del software, se realizaron actividades de preparación de infraestructura tecnológica para poder entender cómo en el estado en el que estaba que estaba la empresa de acuerdo a la necesidad para la implementación de este software. En la fase 1 se hizo entonces un análisis detallado de los recursos abarcando el hardware y el software. En la fase 2, una base de datos escalable con tablas interrelacionadas. Se implementaron también funcionalidades como gestión de usuarios, cuestionarios y resultados, asegurando la integridad y consistencia de los datos. Y en esta etapa también se hizo el proceso de vigilancia tecnológica para el aventamiento de requerimientos desde la parte de selección de tecnologías, diseños preliminares, haciendo como una recolección de información más a nivel de lo que se tiene en ese tipo de softwares para poder generar una versión muy importante para Alivio. En el objetivo número 3, que tiene que ver con integrar el sistema de software con la información de la IPS, se entendió entonces que el backend del sistema fue diseñado con un enfoque modular y con estándares REST, lo que facilita entonces la integración con otros sistemas de información como el de la IPS. Se implementaron APIs internas para manejar la comunicación entre el front-end, la base de datos y los sistemas externos, incluyendo entonces funcionalidades para recuperar, actualizar, almacenar datos clínicos en tiempo real. Y se identificó también que las operaciones CRUD permiten gestionar los datos de manera eficiente y segura respecto de aspecto fundamental para pruebas de integración y ajustes. El cumplimiento de este objetivo frente al objetivo general también se considera al 100%. En el objetivo número 4, que tiene que ver entonces con validar el modelo predictivo utilizando datos históricos de pacientes y resultados de tratamientos previos, durante la fase 2 del proyecto entonces se creó una base de datos escalable con tablas interrelacionadas que almacena datos del paciente y cuestionarios del dolor, los cuales incluyen resultados históricos. Se documenta entonces el proceso de normalización y parametrización de los datos para garantizar la calidad y consistencia. Se hace una aplicación de técnicas de enriquecimiento de datos como el uso de algoritmos fijos para el aumento de datos, y aquí tenemos una imagen de cómo se hicieron como unos ajustes en la página principal para poder que las personas puedan tener acceso desde diferentes dispositivos, tanto desde computadores como desde otros dispositivos. El cumplimiento de este objetivo frente al objetivo general se considera que está en un 47.06%. En esta diapositiva vemos entonces algunas imágenes de cómo es la interfaz para poder entender un poco cómo lo que se ha logrado desde el cambio en el software, logrando entonces
un software que es bastante amigable y que presenta una información de manera muy clara para los pacientes. Para el objetivo número 5, que tiene que ver entonces con ese protocolo de asignación de tratamientos basado en las predicciones del sistema, se ha podido entonces avanzar en un 5.88, lo que tiene que ver entonces con los datos estructurados y normalizados, datos que se han ido recogiendo, que sirven también entonces como esa base para definir los parámetros iniciales de ese protocolo. Ese protocolo es el que nos va a poder permitir generar una parametrización con el sistema para poder que genere unos resultados. Se ha avanzado entonces en la rastreabilidad y la trazabilidad, ajustes basados en datos reales, y la idea entonces es continuar haciéndole unas mejoras continuas. Ya dentro de las conclusiones entonces tenemos que se ha logrado establecer una base de datos sólida para el desarrollo del sistema. Se ha logrado entonces una estructura de datos definidos y normalizados con una mejora en la calidad de los mismos. Se está validando el modelo predictivo y ajustando el protocolo de asignación de tratamientos, que lo que nos permite entonces esto es generar unas recomendaciones desde el sistema de acuerdo a ese protocolo que se le asigne para poder generar unas recomendaciones de tratamientos desde el sistema que se relacionen también con los protocolos que se le ingresen al sistema. Y se identifica también entonces que esta es una plataforma que tiene una interfaz que es de fácil uso, es amigable para que los pacientes o para que los usuarios puedan generar una interacción activa con ellos, puedan tener acceso y uso de la información que allí se tiene. Y también entonces se define que estamos entonces frente a una innovación que aporta valor agregado al sector de salud mediante un enfoque integral centrado en el paciente, la reindustrialización tecnológica y el fortalecimiento de la competitividad de la empresa, tanto a nivel nacional como a nivel internacional, logrando entonces seguir trabajando como lo ha hecho siempre Alivium, desde la integralidad en la atención y en la solución a los pacientes. Dejamos aquí algunas de las bibliografías que utilizamos para el desarrollo de esta investigación y agradecemos mucho su atención y su participación en este congreso. Una feliz tarde.